Sí, señor, estamos de regreso. ¿Cómo no? Bueno, hoy es el día, hoy fue el día, el inicio de la evaluación de los jueces en la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para ratificar o elegir 7 jueces que están accionando en el Tribunal Superior, en la Suprema Corte de Justicia. Pero como un grupo de 3, incluyendo el que hasta este momento es presidente de la Suprema, decidieron no seguir, entonces el número se eleva a 11. ¿Quiénes se quedarán? ¿A quienes no le darán continuidad? ¿Cuáles nuevos serán elegidos de los postulantes? ¿Y cuál de ellos, ya sea de los nuevos que llegan o de los que se queden ratificados, será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia? Y obviamente las otras funciones que tienen responsabilidades ahí. Así es que a la expectativa estaremos, vamos a ver qué pasa. Las opiniones, no todo se decide en un solo día, precisamente por la cantidad de personas a evaluar o a buscar en una evaluación quién llenará las vacantes de 3 jueces, incluido el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Siempre ocurre que en el mentidero político, económico y social se atribuye a que quien dirige el país en cada ocasión, que es el presidente del Consejo, en este caso el presidente Abinader, en otros casos los que fueron presidentes, o Danilo, o Leonel Fernández, siempre se dice que ellos de alguna manera inclinan la cosa. Lo que pasa es que el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto precisamente con el presidente de la República, quien preside la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, un legislador del partido contrario, está ya no está el Procurador General de la República, porque existía antes, pero ahora no existe. El tema es que entre ellos está la responsabilidad. Siempre ahí está el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El saliente en este caso. La secretaria del Consejo es un miembro de la Suprema Corte de Justicia. El de la segunda mayoría en la Cámara de Diputados, contrario al partido del presidente, y la segunda mayoría en el Senado de la República, contrario al presidente del Senado. Exacto, esa es la composición. Mucha gente dice, bueno, que los políticos, pero es que los políticos en su mayoría tienen esa representación, a excepción de los jueces que forman parte del Consejo. El presidente tiene a su favor el voto preponderante, porque si a la hora de elegir a alguien no hay una mayoría, el voto del presidente acciona de manera doble y entonces decide ese tranque. Siempre habrá un sesgo, siempre grupos de abogados, instituciones del área judicial emitirán una opinión, algunas de manera abierta, otros por lo bajo, cuando uno habla con ellos, tú ves fulano de tal que lo eligieron, pero ese trabajó en el bufete de fulano. Y otros de manera interesada también. Interesada, ay, qué bueno, mira que tú ves, ese tipo de cosas va a ocurrir. ¿Qué es lo que le importa al ciudadano? Que sea una buena elección, que administren justicia como manda la ley, respetando los procesos, el código procesal. Ahora les toca a ellos. Bueno, pasarán unos días antes de que lleguen a donde ellos, lo que se han juzgado en los tribunales ordinarios. En el tribunal de primera instancia y en el de apelaciones. Me refiero a procesos que se hayan seguido con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Pasará algún tiempo del Código Penal, porque el Código Procesal Penal se modificó una vez y no se ha vuelto a modificar. Vamos a esperar a Atahualpa a ver qué sale de ahí, cuáles serán las sorpresas, si las hay, y cuáles serán las vigas
Las vigas son esa gente que tú das por seguro que van a salir y salen. Esas son las vigas. Vamos a ver. Y aquellos que no suenan y que aparecen, se cayó una viga. Exacto. Por eso fulano no lo mencionaron. Miren, la etapa comienza hoy. Bueno, debió comenzar ya con lo que son las objeciones. Exacto. O sea, después de aceptar las proposiciones entonces viene el periodo de las objeciones, que puede ser emitida a través de la misma plataforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Randy Ortiz conoce algo de alguien que se está postulando o del mismo ejercicio de uno de los jueces de la Suprema actual que van a ser evaluados o que fueron evaluados una parte en el día de hoy. Entonces Randy puede someter una objeción a la continuidad de ese juez en el pleno de la Suprema de la Suprema Corte de Justicia. Luego de ahí de esa etapa de las objeciones viene la etapa de la evaluación. Exacto. Que es la que se comienza justamente con los miembros del pleno de la Suprema que están dispuestos a someterse a la evaluación, cosa que no hicieron dos de ellos, o tres en este caso, que decidieron no someterse a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura. Y luego entonces viene el periodo de la deliberación. ¿Qué es lo que se alega muchas veces? Que de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, regularmente hay varios que no son jueces. Y siempre se pregunta, jueces no, que no son abogados, ¿con qué criterio pueden evaluar el ejercicio de un juez del tribunal más alto? Porque, por ejemplo, el presidente de la República no es abogado, que preside el Consejo. El presidente del Senado no es abogado. En el caso del presidente de la Cámara de Diputados, yo no sé si es abogado, porque nunca lo he oído hablando de nada en derecho. Creo que es licenciado en Derecho, sí. Es licenciado en Derecho. De la última, de la Universidad de Adultos, si mal no recuerdo. Bueno. Pero ¿qué pasa? De todos los presidentes ya en la etapa que hay un Consejo Nacional de la Magistratura, a partir de que se eligió en la Constitución del 2010 las altas cortes para el país, el único que ha presidido el Consejo siendo abogado fue Leonel Fernández. Ninguno de los demás, porque fueron Abinader, fue Danilo Medina, ingeniero y químico, y bueno, ya esos fueron los únicos a los que le tocó ese periodo, porque en la época de Hipólito Mejía no existía el Consejo Nacional de la Magistratura con este esquema. Bueno, miren, hay un tema que deberá ser respondido por el ministro de Agricultura, porque tiene que ver con la producción en el campo. El señor Ramón Rondón, del sector agropecuario, ha hecho una denuncia que debe ser atendida y respondida en dado caso de que sea cierto o no su planteamiento. Y es de que en el campo dominicano no hay, él fue radical, yo diría que siendo más conservador, no hay la cantidad de agrónomos que se necesita para un verdadero control y eficientizar el campo, la producción agropecuaria en la República Dominicana. Él atribuye esta situación a la gestión de Limber Cruz, que supuestamente desahució o desvinculó, que es la palabra bonita, a una cantidad de agrónomos que estaban en el campo y no fueron ni reubicados ni fueron sustituidos por otros. Y algunos que quedan no tienen la facilidad para cubrir todo el terreno que se les asigna. Dice el señor Ramón Rondón que esta situación ha motivado a que muchos productores, él señala el 50% de los productores actuales utiliza semillas broncas. Semillas broncas. Cuando se habla de semillas broncas es que no tienen ningún tipo de control de calidad, o sea, no son semillas certificadas. Exacto. Y que estas semillas generan una cantidad de contaminación a través de la creación de malezas
y otras variedades no deseadas en los cultivos que se siembran en la República Dominicana. Aquí hemos hablado mucho y las autoridades son de las primeras que han señalado el logro de que nosotros en República Dominicana somos autosuficientes en lo que consumimos en términos agropecuarios. No solo para los dominicanos, también nos queda algo para exportar, nos queda para sostener las visitas de 10 millones, de 12 millones de turistas que ya alcanzaron ese número y que probablemente lo superemos este año, Dios mediante. Y esa situación unida a lo que se ha generado, sobre todo, por ejemplo, en el caso del mango, afectada por la mosquita de la fruta, la mosca de la fruta, y otros controles fitosanitarios que también han sido señalados como deficientes en los últimos años, hace que surja la preocupación en la producción agropecuaria. Por eso digo que es necesario que el ministro de Agricultura, el señor Olivero, dé alguna información sobre esto y que no quede esta llamada de atención del señor Ramón Rondón sobre la situación que se está atravesando en el campo por la falta de profesionales agrícolas. Yo recuerdo, Randy, amables amigos, cuando era joven, adolescente, cuando empezaron a surgir los primeros agrónomos, que generalmente eran dotados de un motorcito 70 para visitar las diferentes parcelas, y uno de los mayores inconvenientes que tenían los agrónomos era la creencia de los propios agricultores. Llegaba este muchacho recién salido de Elisa o de Loyola. ¿Qué carajo sabe este? Yo tengo 50 años cosechando. Y me ha mandado un muchachito y que enseñame a sembrarme. Exactamente, pero eso fue cambiando con el tiempo. Cambió. Hubo mucha resistencia porque aquí nos guiábamos con el dedo a ver si iba a llover, o de la luna que estaba ahí, que tiene su tradición. Pero eso fue cambiando con el tiempo, y a través de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, el AMPA o la AMPA, se logró ir concientizando al campesinado dominicano sobre la producción nacional. Esto no debe caer en saco roto, y ojalá que el ministro de Agricultura dé una respuesta, ya sea cierto o no, el planteamiento del señor Ramón Rondón. Recientemente incluso hubo una protesta frente al Palacio Nacional de agrónomos de los que todavía trabajan y que le impidieron realmente llevar a cabo la protesta. Cuando ellos llegaron, la policía hace rato que tenía un cerco. Yo me pregunto, ¿es que este era un movimiento que no era legítimo de agrónomos? Porque ellos hablaban de que había una promesa de mejorarle las condiciones de trabajo, empezando por salario, vehículos, ese tipo de cosas que no se le había cumplido, nada más que una parte, y que esperaba la otra. Y entonces tuvieron que ir marchando hasta ahí. Lo cual indica que es una actividad técnica que se mueve con precariedades. Pero bien, con precariedades o no, vamos a suponer que lo atienda o no lo atienda. Pero eso de que hay una alta cantidad o un alto porcentaje de predios agrícolas que no tiene como asesor al agrónomo, que es el que tiene el conocimiento de la ciencia, de qué debe sembrarse, qué sí, qué no, cuál variedad, si la semilla es buena o no es buena, cuál práctica agrícola se corresponde con eso, cómo van cambiando los tiempos, que estamos en el año del Niño y hay más sequía, cómo prevenir una serie. Para eso está el agrónomo. Tengo la sensación de que uno de los profesionales más subvaluados en el Estado Dominicano es el agrónomo. Y aunque esa profesión tuvo sus atractivos en los años 70, finales de los 60, 80, como que ya tú no oyes tantos jóvenes interesados en la agronomía. Contrario a lo que ha pasado con las veterinarias, los veterinarios. Sí, sí. Hay un interés extraordinario de jóvenes que quieren estudiar veterinaria. Sí. Pero es que el ser una veterinaria ahora es un gran negocio, es una clínica. Exacto, hay que ver que esa es la vertiente.
más de mascota Sí, que de la sí, producción animal. Sí. ¿Verdad? Que no es para ir a poner a parir la vaca, ¿no? Yo tenía una mascota que la llevábamos a una veterinaria de unos venezolanos, pero con mucha capacidad, Atahualpa. Bueno, yo no había visto veterinarios así. Pero antes de ir ahí, había visitado varias. Algunas de ellas también me llamó la atención que eran extranjeros, en ese caso eran norteamericanos. Pero hay, como tú dices, muchos dominicanos jóvenes que se han inclinado por las veterinarias. ¿Por qué? Porque son jóvenes que en su casa hay mascotas, tienen el vínculo con la veterinaria, ven lo que se paga por una mascota en una veterinaria y dicen, bueno, aquí hay un filón. Ahora, ¿a cuántos de esos que quieren ser veterinarios tú lo ves pensando en caballo, en vaca, en chivo, que la raza tal, que esa parte como que no la percibí? No, hacer parir una vaca, meterle la mano, eso no está, ¿no? De todas maneras, fíjense que el señor Ramón Rondón está haciendo un llamado al ministro de Agricultura, el señor Francisco Oliverio Espaillat, para que se reúna con los principales directivos de la Unión Nacional Campesina de la República Dominicana para que escuche sus problemas. No sé qué problemas que ha tenido el Ministerio de Agricultura en República Dominicana que no ha tenido tan buena suerte. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento. Sí, señor.